Tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes en este día miércoles 17 de febrero del año 2021, el segundo año de la pandemia. Recordándoles que estamos en plena pandemia. Estamos en plena pandemia. El contagio está fuerte. La variante británica ya está en el Perú. Todavía no tenemos datos nuevos acerca de cuál es su frecuencia. En Estados Unidos se calcula que esta variante inglesa, que es sumamente contagiosa, va a ser la variante predominante en el mes de marzo. No vemos por qué no puede hacerlo en otros países del mundo, incluyendo el Perú, lo cual obliga a que tengamos que cuidarnos mucho más y quién sabe, lo han dicho aquí en Estados Unidos, pueda causar una tercera ola. Así es que, por favor, señor, señora, recuerde que estamos en plena pandemia. Su mascarilla bien usada, mascarilla doble, una quirúrgica, una de tela encima, bien sellada, que le cubra la nariz y la boca, evite las aglomeraciones. Cuando usted vaya a buscar el pollo, la carne, qué sé yo, en el mercado y ve que hay mucha gente, no se mezcle con la gente, no entre a ese grupo, aléjese. No organice fiestas en su casa, no asista a invitaciones que le puedan hacer el fin de semana en la casa, de otras personas que no viven con usted. Estamos en plena pandemia. Recuerde que todo empieza con un contagio, un solo contagio. Es el que en una semana desarrolla síntomas, en 2 semanas se complica, en 3 semanas se hospitaliza, en cuarta está en la UCI y puede morir. Todo por un contagio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Y en estos días de pandemia, obviamente, pero también de escándalos y de cosas, porque todas estas noticias permean. Y ahora que estamos en cuarentena, estamos muchas veces más conscientes de lo que está sucediendo. Los niños y los adolescentes se afectan, absolutamente. Le hemos hablado varias veces y hoy día vamos a repasar nuevamente cuáles son los efectos de la pandemia sobre la salud mental de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes, pero también los problemas de coyuntura. Cuando los chicos miran este tipo de escándalos, se forman opiniones y entonces hay que hablar con ellos. ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo situarlos en la realidad? ¿Cómo hacerles entender? Ese es el tema del programa de hoy día. Y la doctora Julie Caballero Peralta, ella es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes y es coordinadora de niñez y adolescencia de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, está con nosotros. Doctora Caballero, qué gusto de tenerla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muy buenas tardes a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Caballero. De verdad, ustedes como funcionarios del Ministerio de Salud, me encanta que estén dispuestos a hablar con nosotros porque es la voz de ustedes la que llega a los oyentes, al público. Doctora Caballero, este tema de la salud mental de niños y adolescentes es muy complejo en relación a la pandemia. Empecemos con los niños pequeños, quizás menores de 12 años, y luego vayamos ya a adolescentes de 12 a 18 años para dividirlos, ¿no? Los niños menores de 12 años también se pueden dividir, obviamente, en los chiquitos pequeñitos, preescolares, 5, 6, 7 años, y ya los más grandecitos que ya abren los ojos. Eh, ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que estamos documentando en el Perú como efecto de la pandemia en la salud mental de este grupo menor de 12 años? La pandemia trae muchos cambios, ¿no? Nos ha traído también incertidumbre y esto naturalmente nos genera temor, nos genera tristeza, nos puede generar miedo. Y esto es importante mencionar que es natural, normal, esperable. El tema es cuando estas emociones se hacen más intensas, cuando se mantienen a lo largo de varios días y cuando nos dificultan, nos afectan en nuestro funcionamiento. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, como parte de las medidas también para contener la pandemia,
han visto restringidas muchas de sus actividades, ¿no? Ellos, de hecho, son el grupo poblacional que más tiempo ha estado en cuarentena, que no han podido regresar todavía a las clases presenciales y se han mantenido con la escolaridad virtual. Y como mencionaba, han tenido mayor cantidad de restricciones para sus salidas, entre otras cosas, otros componentes. Entonces, hay muchos factores, variables relacionadas no solo con la pandemia, sino con las medidas para contener la transmisión de coronavirus que los ha afectado y que, por supuesto, ha generado un impacto potencialmente negativo en su salud mental. Nosotros en el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, con el fondo y el apoyo de UNICEF, realizamos un estudio para medir la presencia de problemas de salud mental en niños, niñas, adolescentes, y también de las variables que pudieran estar más frecuentemente asociadas. Esto se hizo a través de una encuesta en línea, consintieron su participación más de 20.000 padres, madres, cuidadores principales de niños, niñas, adolescentes, pero finalmente solo 12.593 encuestas fueron completadas y cumpliendo los criterios de inclusión. De estas más o menos 12.500 encuestas, un aproximado de 30% de riesgo de presentar alguna dificultad socioemocional, algún problema de salud mental en niños, niñas, adolescentes. En el caso de los niños de 2 a 5 años, alcanzaban cifras de aproximadamente 36%, de 6 a 11 cifras de 32% y en adolescentes de 30%, ¿no? Entonces es en un promedio 3 de cada 10 niños, niñas, adolescentes están en riesgo de presentar una dificultad socioemocional, un problema de salud mental, que comparando a cifras previas a la pandemia supone un incremento, ¿no? Antes de la pandemia es importante mencionar que según los estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental, entre un 15 al 20% era la prevalencia de problemas de salud mental, ¿no? Ahora estamos hablando de aproximadamente un 30%. Es importante mencionar que este tipo de estudio puede tener limitaciones y si bien se ponderan, digamos, metodológicamente los datos para disminuir los sesgos, igual nos orientan, nos dicen las tendencias y nos dan información valiosa para fortalecer las políticas. Wow. Qué interesante, la felicito. Vamos a entrar un poquito más en este estudio en un ratito. Cuando usted habla de que los niños, se ha documentado que 1 de cada 3, o un poco más en realidad, casi de 30 a 40% de los niños en general tienen problemas, usted los ha definido como socioemocionales. ¿A qué estamos refiriéndonos? ¿Qué tipo de problemas y cómo los padres pueden identificarlos? Y nos referimos a problemas emocionales, de conducta, de concentración, atención, es decir, que hay un cambio en el estado de ánimo, están más sensibles, más irritables, con mayores miedos, más tristes, pero que también hay cambios en la conducta, pueden estar un poco más agresivos, romper cosas, más, digamos, aislados, y por otro lado, hay alteraciones en la concentración, en la atención, en su desempeño y funcionamiento académico. Nuevamente, es importante mencionar que como parte de la adaptación a situaciones nuevas, es normal poder tener alguna de estas manifestaciones. Y aquí entran a tallar, digamos, los factores protectores y los recursos individuales y familiares con los que uno cuenta para evitar que esto se consolide, ¿no? Y se transforme o se, digamos, vaya a ser un trastorno, un desorden. Entonces, cuando estos cambios se consolidan, se hacen más frecuentes, se hacen más intensos y sobre todo aquí algo que nos debe, digamos, a nosotros los padres, los adultos, abrir un poquito más la mirada, que afectan en su funcionamiento, es decir, se aíslan, en el colegio sabemos que es un desafío la escolaridad virtual, digamos, pero aún con estas dificultades, digamos, su funcionamiento, su adaptación, su conexión, contacto con pares, con sus docentes, se ve disminuido, afectado. Entonces ahí tendríamos que tener un poquito más de cuidado y ver si es que este niño, niña, adolescente pudiera estar teniendo ya un problema de salud mental. Qué interesante. El concepto que usted acaba de mencionar es muy importante que lo recalquemos en los padres. Entonces, como efecto, ya sea en este caso de la pandemia, como ustedes lo han estudiado, o por efecto de algún tipo de violencia familiar, abuso, lo que sea, el niño empieza a presentar, los niños empiezan a presentar lo que ustedes llaman los trastornos socioemocionales, que lo ha definido con esos síntomas que lo vamos a repasar en un ratito: la falta de concentración, el aislamiento, irritabilidad, etcétera. Entonces, si no se toman las medidas tempranas,
Usted nos ha dicho, y este es el concepto que quiero que los padres de familia fijen, ya el problema socioemocional se consolida, ha dicho usted, y esa consolidación ya se convierte en un trastorno que ya es más avanzado. Para hacer una analogía, una comparación, es como que estuviéramos hablando de una lesión precancerosa, que si la dejamos avanzar, ¡plum!, se convierte en un cáncer. ¿Algo parecido a eso, doctora? Quizás como alguna otra condición, porque a veces el cáncer asusta y no quisiéramos Claro. que la O población se diabetes, asuste, pongamos ¿no? prediabetes y diabetes. Claro, sí, más o menos algo así, ¿no? Es decir, Ya, que claro. efectivamente, digamos, las medidas preventivas y de mitigación, es decir, reducción del impacto potencialmente negativo de la pandemia y sus medidas Correcto, para contenerla, tenemos correcto. que como todos, ¿no? Como sociedad, como familia, como autoridades, todos, tratar de poder, Muy digamos, bien. reducir este riesgo para Qué evitar que se interesante. consolide en un desorden. Muy bien. Doctora, permítanos por favor hacer una breve pausa. Cuando regresemos precisamente vamos a hablar de eso. ¿Qué labores de mitigación? Me gusta esa palabra que también se ha usado en la pandemia, la mitigación de la pandemia. ¿Qué labores de mitigación podemos hacer dentro de la casa con nuestros hijos para que estos trastornos emocionales, socioemocionales, no se conviertan ya en una condición? Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital. Soy el doctor Remer Huerta, agradeciéndoles que me dejen que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a miércoles 17 de febrero, como todos los miércoles, estamos tocando el tema de salud mental. Si usted recién se une a nuestra programación, la doctora Julie Caballero Peralta, y es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, y es coordinadora del programa de niñez y adolescencia de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, está con nosotros. Yo le recomiendo, señora, si usted tiene hijos pequeñitos, que si recién se integra a nuestra programación, busque este programa en la nube de RPP. Le va a convenir. La doctora nos ha hablado muy bien de los trastornos emocionales, socioemocionales que se producen, que nos ha dicho que el niño ya empieza a presentar problemas, no se concentra bien, está irritable, está miedoso, se vuelve agresivo, se va a un rincón, se aísla, no quiere, o sea, todo como consecuencia de esto. Y sabe que estos síntomas, en un estudio que ellos han hecho, casi se ha duplicado. Antes de la pandemia era 15-20%, ahora está entre 36 y 30%, duplicado. Entonces nos dice, esos trastornos, esos trastornos se pueden convertir ya en un trastorno de salud mental, a no ser que hagamos labores de mitigación con los niños, empleemos técnicas de mitigación. Igual cuando una persona tiene prediabetes y no la cuida, ¡plum!, ya termina en diabetes, igual es esto. Doctora Caballero, háblenos de qué cosas podemos hacer los padres para mitigar y que este trastorno socioemocional no se convierta en una condición. Sí, doctor Huerta. Primero, tener presente que los niños más pequeños, por su nivel de maduración, tienen dificultades para regularse. Entonces, somos los adultos quienes, con nuestro ejemplo y con nuestros comportamientos, les enseñamos, ¿no? Somos referentes para ellos y les enseñamos a identificar qué es lo que siente, aclarar sus dudas, darle afecto. Entonces, es muy importante el estado de salud del adulto, del padre, de la madre, del cuidador principal, de tal manera que podamos fomentar espacios, en el caso de los niños más pequeños, de juego, ¿no? De juego, de compartir de acuerdo a las necesidades y a los intereses que ellos tengan, para que podamos de alguna manera fomentar el diálogo, escucharlos atentamente, porque a veces los papás creemos que solamente compartir el espacio es suficiente cuando necesitamos darles la atención. Es decir, que ellos pueden que no nos lo digan con palabras, pero sí se dan cuenta cuando nosotros estamos atentos al celular, a la tele, a otras cosas. Entonces, es ese compartir un espacio donde les demos el tiempo, donde aclaremos sus dudas, donde les informemos también, ¿no? Esto es muy importante, la comunicación sincera, transparente y honesta, de acuerdo a la edad. Ujú. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en tiempos de pandemia y sobre todo cuando hay cuarentena, es altamente probable que los niños, niñas tengan como una desorganización o desestructuración de sus horarios.
y es importante tener cierta estructura, cierta predictibilidad para ellos, ¿no? Entonces, ayudarlos a tener un horario, siempre considerando la flexibilidad, pero un rango, digamos, de horario para dormir, un rango de horario para levantarse, un rango para sus alimentos, para las tareas, para el juego y también para hacer actividad física. La actividad física ha evidenciado que ayuda no solo en el tema de la salud física y la capacidad cardiorrespiratoria, sino en la liberación de sustancias que tienen un nombre, digamos, llamado endorfinas, que ayudan con ese sentirse mejor, ¿no? Por otro lado, también es importante brindarles afecto, cariño. Los niños más pequeños necesitan de un consuelo, ¿no? De sentir ese cariño y por supuesto, no ir al extremo porque los límites son necesarios. Entonces, no confundir tampoco el afecto, el cariño con la falta de límites. Los límites, siempre y cuando estos se establezcan de manera clara, precisa, ¿no? A veces los papás les damos muchas indicaciones a la vez, hablamos mucho y el niño en verdad ni siquiera ha podido identificar una de las instrucciones que le hemos dado. Entonces, también la manera como les damos, ¿no es cierto? Las indicaciones es muy importante, que seamos claros, precisos y que les anticipemos, ¿no? Es decir, mira, ¿por qué es importante esto? ¿No es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que es que no se cumple, ¿no? Pero también ahí es muy importante, nuevamente, el ejemplo que nosotros damos con nuestras propias conductas. A veces les decimos, no grites, y estamos gritando. Entonces, es muy importante que nosotros les enseñamos no solo con el lenguaje, ¿no es cierto?, hablado, sino también con las conductas y los comportamientos. Finalmente, doctor Huerta, en el caso de los niños pequeños, donde también sabemos que la realidad de nuestro país es muy diversa, hay lugares donde tienen más factores que se asocian como hacinamiento. Si los padres deciden y optan por una salida, ¿no? Como una salida, una caminata, que ésta sea saludable pero segura a la vez. Es decir que, y eso lo vemos con mucha preocupación, que a veces padres, digamos, que no previamente han practicado con sus hijos el uso adecuado de la mascarilla, la distancia, o que ellos mismos no lo hacen como corresponde. Entonces es difícil que los pequeños aprendan cuando estas salidas nuevamente pueden ser saludables y seguras a la vez para no contagiarse de coronavirus. En el caso de adolescentes, doctor Huerta, es importante tener en cuenta que ellos están en otra etapa, ¿no? En una etapa donde se continúa construyendo y se consolida la personalidad, la identidad, el sentido de pertenencia a algún grupo, y en ese grupo etario hay una necesidad de respetar sus espacios, ¿no? Sus tiempos, su privacidad. Y eso a veces nos cuesta a los padres, ¿no? Asumir que nuestros hijos van creciendo, pero que todo esto es necesario porque les va a permitir transitar por esta etapa para que sean adultos que puedan cumplir con su objetivo de vida, para que sean adultos que puedan contribuir con su comunidad, ¿no es cierto? Para que sean adultos que se hagan responsables de las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Entonces, ahí los padres los acompañamos en esta etapa. Darles soguilla, pero medirla, pero dejarlos que vivan, porque si no, obviamente nunca van a saber responder a lo que son los retos de la vida real. Yo siempre cuento esta anécdota, doctora, lo vi en un programa de televisión hace muchos años y me impactó. Eran en la India, ellos habían encontrado una tigresa de Bengala que mataba a la gente, se comía a la gente. Entonces el pueblo salió y eso llegó a manos de los del National Geographic, que estuvieron ahí con sus cámaras y todo. Y el pueblo fue y cazó y logró matar a la tigresa que comía seres humanos, y cuando las cámaras fueron, encontraron en la cueva donde vivía la tigresa a un tigrecito recién nacido. Entonces obviamente los pobladores, ay, hemos matado a la mamá, se llevaron el tigrecito al pueblo y lo tuvieron en el pueblo y lo criaron y le daban comida, y el tigre era la mascota del pueblo, ahí se le veía, iba de todo lado, por aquí, por allá, hasta que creció pues y se convirtió en un tigre grande y ya era un peligro porque cuando era cariñoso le arañaba a la gente. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se lo llevó a la selva y lo puso en la selva para dejarlo, y el tigre volvió al pueblo flaco, magullado. Y cuando las cámaras lo observaban, porque lo volvieron a poner, ¿sabe lo que pasaba, doctora? Y eso es lo que tiene relación con lo que usted nos cuenta de los adolescentes, que hay que dejarlos, no hay que sobreprotegerlos. Es de que este tigre
cuando corría detrás de las gacelas, las agarraba. Pero ¿sabe qué? No podía matar. No podía dar el mordisco en el cuello para matar a la gacela y comérsela. Nunca lo aprendió, porque lo alimentaron. Eso es lo que usted nos está diciendo. El adolescente debe aprender su cuerdita. Obviamente son niños todavía, pero ya tienen que salir, porque si no, nunca van a poder enfrentar el mundo. Doctora, qué interesante. Entonces, esas son las labores de mitigación y no son como mucho pedir, ¿no? Porque si usted nos habla de dar el ejemplo, y eso es algo importante, ¿no? Como usted nos dice, ¿cómo un padre de familia va a querer que sus hijos cumplan las reglas si se pasa la luz roja? Y su hijo lo mira. ¿Cómo su hijo lo va a respetar si el padre no se pone un cinturón de seguridad o no se pone la mascarilla? Son cosas sencillas, el ejemplo, el jugar con ellos, darles estructura a su tiempo, el cariño, esos límites precisos, sencillos, etcétera. Doctora, son cosas sumamente importantes que todos los padres tenemos que hacer. Ahora, en esta coyuntura que estamos en este momento, ¿los padres están motivados para hacer esto o los padres también están con problemas en su salud mental y no lo pueden hacer? Esa es otra pregunta, ¿cierto? Sí, totalmente. Es muy importante. Hay una relación directa entre el estado de la salud mental del padre, la madre y el estado de la salud mental del hijo y la hija, ¿no? Entonces sí es muy importante que para que uno pueda brindar un cuidado al otro tiene que estar suficientemente bien, ¿no? No perfecto, pero suficientemente bien. Entonces sí recordar aquí, doctor Elmer Huerta, que si hay un padre, madre que siente que necesita ayuda, existe la línea 113 opción 5, es una línea gratuita del Ministerio de Salud, donde puede recibir orientación y también ahí se le puede indicar el establecimiento de salud más cercano a su domicilio, si es conveniente un centro de salud mental comunitaria o cualquier otro. Y también comentarle que hay una línea de atención al adolescente. Este es un proyecto entre el Ministerio de Salud, UNICEF y CEDAP, en donde las y los adolescentes pueden llamar al 0800-00194. Es una línea donde también se da orientación, sobre todo focalizado en el adolescente, porque es uno de los grupos poblacionales más afectados por lo que usted muy bien ha mencionado, ¿no? Es decir, que en esa edad donde el aspecto social es crucial, donde las habilidades sociales, las normas de convivencia se aprenden en la interacción, y eso no ha podido ser posible. Entonces sí, los padres que los podamos acompañar, ¿no es cierto?, en esa reflexión, en ese pensamiento crítico, ¿sí? Pero que finalmente, como usted muy bien dijo, finalmente ellos van a ser adultos autónomos, libres, independientes, y los padres no siempre somos eternos. Correcto. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. De verdad me ha encantado conversar con usted. Ha sido muy clara, sus mensajes han llegado a nuestros oyentes y espero que haya sido de utilidad, estoy seguro, para todos ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a usted y a sus oyentes también por escuchar. Encantado. Gracias. La doctora Julie Caballero Peralta, ella es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, coordinadora del programa de niñez y adolescencia de la Dirección de Salud Mental del MINSA, estuvo con nosotros. Escuche de nuevo este programa. Estoy seguro que usted lo va a apreciar. Regresamos con noticias del coronavirus. No se vayan.